Esta mañana vamos a terminar un tema que empezamos hace 15 días, se recuerda. Un tema doctrinal, es teología escatológica, o sea, cosas que no han pasado pero van a pasar, aspectos que el Señor tiene para nuestro futuro, y habíamos empezado a platicar de la primera parte de ello. El tema se llama los dos juicios de Dios. El primero de ellos, estuvimos hablando, es el juicio de aquellos que rechacen finalmente el plan de salvación de Dios y que van a tener que enfrentar al final de los tiempos lo que se llama el juicio del trono blanco. Y la segunda parte, que es lo que vamos a platicar hoy, es un tema que se llama el tribunal de Cristo, y este es para nosotros. Decía un hermano, fuimos a almorzar después, me decía, es que nosotros estamos en el segundo, y es cierto, estamos en el segundo, pero es importante entender las diferencias que hay entre ambos juicios y sobre todo comprender. Uno tiene que ver con el tema de la salvación, tiene que ver con esa decisión que hacemos delante del Cristo de la cruz y que va a marcar nuestra eternidad, mientras que el otro tiene que ver con nuestro compromiso y con todo aquello que hagamos ya como hijos de Dios, como cristianos. Voy a leer únicamente para recordar el tema del trono blanco en Apocalipsis 20, y después vamos a ver varias escrituras para la segunda parte, pero me voy a detener muy especialmente en algunas expresiones, algunas palabras, ya que a veces leemos la palabra de una manera muy corrida, como que estamos viendo la noticia así nada más, y la palabra de Dios tiene muchos detalles, tiene muchos elementos en la estructura gramatical, los tiempos verbales y muchas situaciones que a veces no les ponemos atención y que tienen una trascendencia muy fuerte para la misma interpretación del mismo pasaje que estamos viendo. En Apocalipsis capítulo 20, en el verso 11, dice la palabra: vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Este es un trono de temor, es un trono de juicio, es un trono de la ira de Dios, es un trono de cierre del periodo completamente de la gracia y la apertura de lo que es la muerte segunda. Dice la palabra que vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Aquí está hablando de toda persona en toda generación. Ahí va a ver usted unos detalles acá. Dice, y los libros fueron abiertos. O sea, es muy importante comprender este tema de los libros. Dice, fueron abiertos y otro libro fue abierto. O sea, está hablando de varios libros y está hablando de un libro y los está separando. Y dice que el libro es llamado de la vida. Esto se nos amplía con otras 6 referencias que hay de este libro en el Nuevo Testamento, donde le llama el libro de la vida del Cordero. O sea que está hablando de un libro especial. Y dice, y fueron juzgados. O sea, es un juicio. Fueron juzgados, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Nótese que la forma de juzgamiento acá ya no es la misericordia, no es la gracia, ya no es el mediador, ya no es el sustituto, nuestro sustituto en la cruz, que es Cristo, sino es por las obras. O sea, el juzgamiento, esos libros lo que tienen es lo que ha hecho toda persona durante todos los tiempos en esta tierra. Y recordemos, en Juan 3 habíamos leído, hablando de Jesús, que a los que lo rechazaron, los que no creen en su nombre, y usa una expresión donde dice ya están condenados. Es de esto que está hablando esta porción. Luego dice que el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, recordemos, ese es el lugar de los muertos, entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados, y vuelve a mencionar la expresión según sus obras. Y la muerte y el Hades
fueron lanzados al lago de fuego. Este es un elemento que aparece en Apocalipsis y dice, y esta es la muerte segunda. Y el que no, este versículo es clave, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, amarremos un poquito esto. Está hablando de un juicio total, pero la diferencia del juzgamiento está en que estemos o no inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí es donde media toda la diferencia. ¿Qué pasa con aquellos que sean hallados en el libro de la vida? Ni siquiera van a llegar a ese trono, a ese juicio del trono blanco. Mientras que todos aquellos que no se hallen inscritos en ese libro van a ser juzgados por sus propias obras. Y recordemos, toda la doctrina cristiana nos enseña que nadie puede ser salvo si no es por medio de Cristo. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso la Escritura nos enseña que hay un solo Dios y un Salvador, que es Jesucristo, y por eso la palabra es totalmente clara cuando dice que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos sino Cristo. O sea, todo el tema de la salvación está totalmente centralizado en la persona de Cristo, y por eso es tan importante la decisión que hagamos respecto a Él. El mismo Juan 3:16, un versículo tan importante, dice que Dios nos amó y dio a su Hijo. Esa es la expresión de amor. Puso la condición que el que en Él cree, y puso la consecuencia: el que en Él cree tendrá vida eterna, pero el que no ya está condenado. O sea, toda la doctrina cristiana viene convergiendo hacia este punto del juicio del trono blanco como prácticamente el cierre de todas las cosas. De hecho, después de este pasaje quedan 2-3 puntos más en el capítulo 21 y prácticamente cierra el canon de la revelación de la Biblia. O sea que es el final prácticamente. Pero hoy nos vamos a dedicar a platicar de aquellos que estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y para entrar en ello solo hago una pregunta. Cada quien entiende perfectamente por qué estamos inscritos ahí y lo que eso significa para su eternidad. Hay muchas cosas que hacemos en la vida y muchas decisiones que tomamos, y todas las cosas siempre tienen una consecuencia. Pero la pregunta es, ¿este tema es una consecuencia para la eternidad? Esa es la tremenda diferencia. Lo que usted haga en esta vida, por la calle que se vaya o la casa que compre, son decisiones que a la larga son importantes, pero que se van a quedar en esta tierra. En cambio, la decisión que hayamos hecho respecto al plan de salvación de Dios es algo que va a marcar nuestra eternidad. Y por eso es importantísimo que todo cristiano esté muy claro y entienda muy bien en qué consiste todo esto que hemos estado platicando. Porque como le digo, si estamos seguros 100% de esto, sabemos que nuestro nombre está escrito en ese libro, y por supuesto sabemos que esto es por gracia, por misericordia, etcétera. O sea, esto nadie se lo ha ganado, nadie lo ha pagado, nadie nunca podrá pagarle a Dios lo que Dios hizo a través de darnos a su Hijo Jesucristo. Amén. Y ahí dejo el recordatorio de lo que habíamos platicado. Ahora, vamos a ver 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Y aquí vamos a empezar a trabajar algún exégesis de ver con detalle algunas cosas. Dice, porque es necesario que todos nosotros, ¿a quién se está refiriendo el escritor? Se está refiriendo a los cristianos. ¿Por qué menciono esto? Todas las epístolas empiezan con la expresión a los santos de tal lado, a los santos que están en tal parte. Se está refiriendo a la iglesia. Las epístolas no son escritas al no creyente. Todo lo que vemos de las promesas, de los requerimientos que están en ellas, son al creyente. El mensaje es así de sencillo. El mensaje es evangelístico de necesidad de salvación a un mundo que no conoce a Dios. Pero para el cristiano es un mensaje
de requerimientos de Dios y bendiciones de Dios. Y aquí cuando el apóstol escribe esto dice, es necesario que todos nosotros, los cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Note que aquí hay una separación. No está hablando del juicio del trono blanco, sino está hablando de un tribunal llamado el tribunal de Cristo. ¿Quién va a entrar en ese tribunal? El que esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Y aquí hay algo interesante. Este sí es un tribunal de obras. ¿Cuántos entendemos eso? El tribunal, el juicio del trono blanco también es de obras, pero está hablando de obras sin que esté Cristo de por medio. Aquí está hablando de las obras de los hijos de Dios, de las obras de los cristianos, de las obras de los que estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y por eso dice, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Esto es trascendente en la doctrina cristiana también. ¿Por qué? Porque el día que nosotros somos llamados a la presencia de Dios, nuestros seres queridos pueden romperse las rodillas y hacer 1000 ofrendas y lo que sea, que ya no van a cambiar lo que nosotros hicimos. ¿Me entiende lo que quiero decir con esto? Mientras estábamos, dice, en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí podría haber una contradicción teológica. Bueno, ¿y los hijos de Dios tienen también cosas malas? Por supuesto que sí, y lo sabemos perfectamente. Entonces, este versículo es la comparación cabal entre aquel juicio y lo que viene ahora del tribunal de Cristo. Algo que es muy importante mencionar. En el orden de los acontecimientos de Apocalipsis, lo que es el juicio del trono blanco, es el cierre final de todo. Este tribunal de Cristo no lo ubica teológicamente en un tiempo específico, pero lógicamente sabemos por la consecuencia que tiene que ser también en el momento que Dios nos llame y nos venga a traer, o nos venga a traer como iglesia. Ese es el punto donde está. Ahora, veamos un poquito esto. Primero, según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y la expresión que cada uno reciba se refiere a un premio o se refiere simplemente a que no haya premio. Ahí lo vamos a ver ahorita. O sea, va a haber algo que vamos a recibir de acuerdo a lo que hayamos hecho cuando estábamos en el cuerpo. ¿Me entiende el punto de hoy? Ahora, en 1 Corintios capítulo 3 nos desarrolla una serie de verdades que sirven como base para entender este versículo. Mire lo que dice 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, ese fundamento es lo que viene a ponerse en nuestra vida cuando somos inscritos en el libro de la vida, y es lo que nos pone como hijos de Dios, ese fundamento que es Jesucristo. Pero oiga el tema responsabilidad. Nadie puede poner otro. Y si sobre este fundamento, aquí en el tema de la responsabilidad de los hijos de Dios, si sobre este fundamento alguno edificare, y me voy a cortar aquí por una razón. O sea, ¿cuál es mi responsabilidad ya como hijo de Dios? No voy a trabajar por la salvación porque ya soy salvo. Y soy salvo por gracia de Dios y ya estoy en el libro de la vida del Cordero. Pero eso no significa que no me van a pedir algo. Y ese fundamento que está puesto, que es Cristo, me trae la responsabilidad de edificar sobre él. El tribunal de Cristo es para juzgar lo que hayamos edificado sobre el fundamento de Cristo como hijos de Dios. ¿Me entiende el punto? Ahora, leamos algunos elementos. Presenta dos extremos respecto a lo que se puede edificar. Son dos ejemplos
compuesto por 3 grupos de elementos que nos presentan claramente qué es lo que edificamos. Dice, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Estos temas, en primer lugar, tienen un valor intrínseco muy alto, punto 1. Y punto 2, son muy no perecederos, o sea, no se destruyen fácil. O sea, hay oro que han encontrado de hace miles de años, piedras preciosas, son elementos muy permanentes en el tiempo, de alto valor, y que cuando son sometidos al fuego es para limpiarlos y purificarlos. Y esos son los primeros 3 grupos de lo que presenta, pero los segundos son totalmente el extremo. Vuelvo a parafrasear: si alguno edificare madera, heno y hojarasca, los 3 elementos son totalmente destruidos por un poquito de fuego, no duran en el tiempo ni sirven realmente en muchas cosas. Ahora, veamos esto contrastado. Dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo. Pero el responsable de lo que voy a edificar encima de ese fundamento soy yo como hijo de Dios. Y tengo 2 alternativas. Voy a edificar oro, plata y piedras preciosas, o voy a edificar madera, heno y hojarasca. Y esto nos habla muchas veces, hermanos, aunque es triste decirlo, de un cristianismo de gente que se conforma solo con la madera, el heno y la hojarasca. Me explico lo que quiero decir. Ahora, todo esto es lo que va a ser juzgado en el tribunal de Cristo. Por eso dice, cada quien va a recibir de acuerdo a lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí ya pasamos la barrera, ya hay salvación, pero lo que viene ahora es lo que edificamos. Y esto está hablando, mi amado, de lo que es nuestra calidad de hijos de Dios y el tipo de servicio que le damos a nuestro Dios. Ahí es donde viene todo el tema. Y lo vamos a amarrar ahorita. Ahora, dice en el verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ese es el punto del tribunal de Cristo. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Me entiende cómo aquí viene el tema de las recompensas y de los galardones? ¿Para quién? Para el que, estando ya en Cristo, edifique oro, plata y piedras preciosas. Ese es el punto que se está llevando. Luego dice, si permaneciere, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sea alguien que va a llevar madera, heno, hojarasca, él sufrirá pérdida. Y esta expresión que viene es importantísima. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, no va a perder la salvación, porque la salvación es por fe, es por gracia, es misericordia de Dios, porque sí creyó y aceptó en el Hijo unigénito de Dios, porque su nombre quedó inscrito en el libro de la vida del Cordero. Él no está siendo sometido a un juicio para determinar salvación, sino para determinar recompensas. ¿Entiende la tremenda diferencia entre el trono blanco y el tribunal de Cristo? Pero nos llama como cristianos a meditar en la responsabilidad que estamos sobreedificando. Ahí viene la gran pregunta: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos sobreedificando? Estamos conscientes que tenemos una responsabilidad de sobreedificar sobre ese fundamento que Dios puso en nuestra vida, que es Cristo. Porque le digo, he oído muchos mensajes de la roca, que estamos en Cristo, etcétera, y son correctos. Pero aquí está hablando qué vamos a hacer a través de ser edificados, o qué vamos a sobreedificar sobre esa roca que es Cristo. Porque algo que no podemos negar, y esto es meridiano en este pasaje, es que vamos a dar cuenta de lo que hayamos sobreedificado. Ese es el punto.
Todo el mundo va a tener que entregar, dice en 2 Corintios 5, cada uno va a dar cuenta de lo que haya hecho mientras esté en el cuerpo. O sea, tenemos un tiempo ahorita, todos los que estamos aquí estamos vivos todavía, tenemos un tiempo de poder sobreedificar. Y mi amado, nunca es tarde. Si no lo hemos hecho, podemos empezar mañana, podemos empezar hoy en la tarde y vamos a ver muchas formas de sobreedificar también. Jesús contó una parábola que está en Mateo 25 a partir del verso 14. Y esta parábola es una ilustración de lo que Dios nos entrega y de lo que Dios espera que nosotros devolvamos. O sea, en otras palabras, pone ese fundamento, pero cada quien va a dar cuenta de lo que haya sobreedificado. Y es una parábola muy sencilla, está dada con base a el trasfondo de ese momento histórico y tiene una serie de detalles y expresiones que voy a ir llamando su atención. Leamos. Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como. Esa expresión aparece muchas veces en el Nuevo Testamento y es una forma como Jesús expresa cómo funciona el reino de los cielos. Por eso muchas veces empieza con esa expresión, porque el reino de los cielos es como. Y este es un ejemplo, esta parábola. Pero este ejemplo se refiere a lo que hacemos en Cristo Jesús. Y dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y esto viene con aquel llamado. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Viene con la responsabilidad que vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y ya vino. Esos son los bienes de Dios que nos han sido entregados. Y luego dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos en una medida, a otro 2, a otro 1. Y aquí hay una expresión muy interesante. A cada uno conforme a su capacidad. Ese es un detalle que muchas veces no le ponemos atención. Y déjeme decirle, aquí sacamos 2 elementos de enseñanza. Primero, no a todos nos han dado igual, pero a todos nos han dado algo. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces posiblemente alguien no fue llamado a ser un tremendo evangelista o a ser un gran pastor. Tal vez alguien no fue llamado a ser un profeta, pero eso no significa que Dios no haya entregado dones en su vida. Y no va a haber cristiano que le diga, a mí no me diste nada, por eso yo no pude sobreedificar. ¿Me entiende el punto? Nadie. Por eso la responsabilidad es general con respecto a esto. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Hermano, la pregunta del millón, ¿qué tanto nos hemos reproducido espiritualmente como cristianos? Esa es una gran pregunta. Porque recuérdese que somos agentes de cambio, somos agentes del mensaje de Dios. Miramos a ministerios como el de Pablo. ¿Será que se puede medir qué fue lo que sobreedificó sobre la roca que es Cristo? Fundó iglesias por todos lados, tantas cosas, los escritores de la palabra, y eso es solo en el principio. Pero cuánto hemos visto de gente que a través de toda la vida ha sembrado. Y ha sembrado y ha sembrado y sigue construyendo y sobreedificando sobre la roca que nadie puede cambiar, que es Cristo. Aquí el primero fue a negociar con esos 5 talentos y dice que ganó otros 5 talentos. El que había recibido 2 también ganó otros 2 talentos. Y hay una ovejita negra ahí. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y hermano, aquí quiero llamarle una reflexión. ¿Cuántos hijos de Dios tienen enterrado el don que Dios les ha dado? ¿Me entiende lo que quiero decir? Y veamos que no es válido decir, es que a mí no me dieron ese don. Es que si a mí me hubieran hecho como Pablo, yo hubiera evangelizado todo el mundo. ¿Será así la cosa? A cada quien le fue dado según su capacidad. Dios sabía lo que puede esperar de cada uno de nosotros, pero lo que sí va a pedir es fruto. Lo que sí va a pedir
es qué fue lo que sobreedificamos sobre la roca que es Cristo. O sea, ser salvo es gracia, pero el galardón no lo tenemos que ganar. ¿Ya me entiende la diferencia de esto? Ahí es donde está el tribunal de Cristo, donde cada quien dé cuenta de lo que hizo estando en el cuerpo, donde cada quien va a dar cuenta qué fue lo que sobreedificó. Y algunos van a salir con oro, plata y piedras preciosas, pero lamentablemente va a haber cristianos que lo que sembraron fueron madera, heno y hojarasca. ¿Por qué? Porque simplemente tomaron el don de Dios y lo fueron a enterrar. Gente que jamás le ha hablado de Cristo a nadie, gente que jamás participe en nada y son hijos de Dios. Yo no estoy diciendo que no. Aquí no está hablando de que congregarse es parte de esto. No, que eso es fidelidad. Aquí está hablando de obra, está hablando de lo que hacemos. Cuando vemos el contraste entre lo que escribe Pablo y lo que escribe Santiago, a veces la gente tiene confusión. Pablo dice que somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Mientras que el Santiago dice, muéstrame tu fe y te mostraré mis obras. La fe sin obras está muerta. ¿Me entiende cuál es el punto de separación? Por supuesto que la fe es por gracia y no por obras, pero cuando ya me dieron la salvación, me hacen responsables de mostrar mi fe por medio de las obras. ¿Entiende cómo va amarrando todo esto? Sigamos viendo. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos, y aquí hay una expresión interesante, y arregló cuentas con ellos. Hermanos, ¿será que estamos listos para que el Señor venga y nos arregle cuentas? Porque no nos vamos a escapar de eso. Eso es lo que estamos estudiando. No nos vamos a escapar. El Señor va a venir y va a preguntar, bueno, ¿qué hiciste? Te di voz de pajarito y nunca quisiste cantar. Te di habilidad de tocar todos los instrumentos y no querías ningún instrumento. Te di facilidad de poder entender y compartir y no le compartiste a nadie, ni a los de tu casa. ¿Será así la cosa, hermano? Y como le digo, no estamos hablando aquí ya del no creyente. Ese ya se quedó allá en el trono blanco. Estamos hablando de los hijos de Dios. Estamos hablando de los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Estamos hablando de aquellos que nos fue dado dones y fue puesto un fundamento que es Cristo en nuestra vida. La pregunta es, ¿qué estamos sobreedificando? Veamos qué sucedió cuando aquel señor regresó y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 y le dijo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. Ese es el que da fruto al 100 por 1. Amén. Y un detalle en esto, hermano, quiero que note qué es lo que el Señor le contesta. 5 talentos, perdón. Y su Señor le dijo, oiga el calificativo, buen siervo y fiel. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que todos seamos llamados buen siervo y fiel. Le dice, fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese se llama galardón ya. ¿Entiende eso? Y nótese que está en función de qué hizo con los talentos. Está respondiendo al Señor que le entregó una responsabilidad y es calificado de buen siervo y fiel. Ahora, yo le pregunto, mi amado, cuando estudiamos una carrera, ¿nos conformamos con sacar 60 o queremos ser summa cum laude? Y esto del cristianismo es para la eternidad. Imagínense. Por eso el Señor dijo que sembráramos en los cielos. Esto es sembrar en los cielos. O sea, van a haber hermanos que van a llegar y van a estar como el que escondió el talento. Ahorita vamos a ver y va a ver usted la calificación que usa el Señor. Llegando el que había recibido también los 2 talentos, déjeme ver dónde vamos. Igualmente le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Y la calificación es la misma. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel,
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Y aquí viene un detalle también en la parábola. El Señor no le dijo, ¿cómo que solo 2 si tu consiervo me trajo 5? Ya se dio cuenta al punto de comparación. ¿Por qué? Porque a cada quien le dio según su capacidad y a cada quien le va a demandar en proporción a lo que le dio. Ya me explico. Entonces tampoco a mí no me van a llamar y me van a decir, mira, evangelizaste todo el mundo y fuiste a la India y estuviste 20 años predicando. No. ¿Y por qué aquel otro siervo sí fue? ¿Me entiende? Somos responsables de lo que Dios nos haya entregado. Y le digo, aquí estamos hablando no solo de la parte ministerial, porque alguien pensaría así, pobres los pastores van a tener que entregar cuentas. No, todo hijo de Dios. Y le digo, hay muchos dones que Dios ha puesto en tu vida, que lo que hacemos es ponerlos al servicio de Dios. Yo empecé a caminar en el cristianismo en la que era la iglesia más grande en ese tiempo de Guatemala. Y el día me conocía uno de los pastores, un día me llamó y me dijo, queremos que trabajes con nosotros. Yo ya llevaba la corbata, mire cuando hay que predicar, ¿va? Estoy hablando de una iglesia que tenía 6,000, 7,000 personas por servicio. No, queremos que nos ayudes a poner en orden la contabilidad. Y lo hice con gusto durante 2 años, hermano, antes de empezar a predicar. ¿Por qué? Porque todo don que tenemos es un regalo de Dios que podemos usar para la gloria de Dios. Toda cosa, mis hermanos médicos. Hemos estado en campañas donde van 2 dentistas, va un médico. Una vez la hicimos en Nahualá. Me acuerdo que llegaron las 8 de la noche y los pobres hermanos seguían echando punta porque la gente no se terminaba. Eso es servir a Dios. Alguien pensaría, pero es que eso es otra cosa. No, no es otra cosa. Eso es servir a Dios. Hay muchas maneras como nosotros usamos todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos, lo estamos poniendo al servicio del reino de los cielos. ¿Me entiende? Eso es parte de esto. Ahora, ¿qué sucedió? Verso 24. Llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Imagínense qué tipo de concepto. Por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Sin rendimiento, ¿verdad? Y hay una frase interesante. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Estamos hablando de hijos de Dios. No estamos hablando de salvo y pecador. Y el Hijo de Dios puede edificar oro, plata o piedras preciosas sobre el fundamento de Cristo, o puede edificar madero, heno y hojarasca. ¿Cuál va a ser la retribución cuando tenga que comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de las cosas que hizo en vida? Va a ser esto exactamente. Y de ahí va a salir con un calificativo de buen siervo y fiel, o le van a decir siervo malo y negligente. Eso no significa que pierda la salvación, por eso dice será salvo aunque por fuego. Ahora, ¿quién toma la decisión? ¿Quién es el que trabaja en su vida poniendo todo su amor y su agradecimiento a Dios para esto? Somos cada uno de nosotros. Nótese que en los pasajes que hemos leído está hablando de la responsabilidad de cada quien. Aquí no está hablando de la parte que Dios hace. La parte que Dios hace nadie la puede igualar, ya fue hecha. Lo que hemos hecho es aceptar esa obra en nuestra vida y eso ha cambiado nuestra eternidad. Pero lo que empezamos a hacer a partir del momento en que estamos en ese fundamento que es Cristo, es de lo que vamos a dar cuentas. Y vamos a ver un ejemplo de un buen siervo y fiel. Segunda de Timoteo capítulo 4. Está hablando el apóstol Pablo ya en los tiempos finales de su ministerio. Había predicado el evangelio por 25, 30 años. Había fundado iglesias en un montón de lugares, tanto de Asia como de Europa. Había sufrido de todo, lo habían perseguido, lo habían apedreado, de todo. Había estado en naufragio varias veces, le habían dado latigazos varias veces, lo habían metido a la cárcel. Un ministerio tremendo.
Pero ¿qué es lo que le dice al principal discípulo que era su compañero? Eran dos, Lucas, el médico, y Timoteo. Miremos lo que le dice. Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará, oiga esto, el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino. Ve cómo está hablando el mismo tema de este punto. Es lo mismo. Y le dice qué es lo que le encarece: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire, solo aquí usted tiene un asidero de aspectos que Dios espera que como luz y sal de esta tierra sus hijos hagan con respecto a un mundo que no lo conoce y con respecto a los mismos hermanos. Oiga, le repito, prediquen la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, conocía el secreto de lo que es sembrar oro, plata y piedras preciosas. Esta es la responsabilidad. Por eso en lo que llamamos la gran comisión en Mateo 28 y en Marcos 16 es: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, bautícenlos en mi nombre, echen fuera demonios. Todo eso es parte de la mecánica del creyente que está sobreedificando sobre la base que es Cristo, y que todo tiene al final una expansión del reino de los cielos y dar gloria a Dios a través del fruto de nuestra vida. ¿Me entiende el punto? Y máximo sabiendo, porque no estamos trabajando solo por un premio, sabiendo que dice la palabra que Dios no es injusto para olvidar lo que hacemos por amor a sus santos. Mire, le podría rellenar esto por todos lados y todo va a ir a converger al mismo punto de la responsabilidad y de los galardones. Mire lo que dice Pablo en este mismo pasaje, segunda de Timoteo 4, en el verso 6. La conciencia que tiene en ese momento: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. O sea, había estado preso 2 años en Roma, estaba condenado a muerte, sabía que así iba con el Señor y no le preocupaba. Por eso dice que lo ponían en estrecho al decidir si era mejor irse de una vez con el Señor o quedarse para bendición de los hermanos. Eso lo expresa. O sea, él no tenía preocupación, no crea que estaba muriéndose la pena, me van a matar. Pero lo que le dice a Timoteo es: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y mire, ¿cuál era el concepto que tenía como hijo de Dios? Me gusta esto. Usa un par de alegorías del trasfondo cultural de la época en Roma de Pablo. Primero dice: he peleado la buena batalla. Esa es la primera expresión. He peleado la buena batalla. O sea, estaba satisfecho que había enfrentado al enemigo y había hecho lo que fuera para sembrar la palabra de Dios y para cumplir el mandamiento de Dios en su vida. Por eso dice: he peleado la buena batalla. Recuérdense que en un mundo de mucho militarismo, Roma era una potencia de conquistadores, etcétera. Era tan trascendente pelear una buena batalla y ganarla. Y es lo que está diciendo. Lo está trayendo a su vida como apóstol, como ministro, y dice: he peleado la buena batalla. Luego usa otra expresión: he acabado la carrera. Eso viene del trasfondo del mundo griego. Recuérdense que ahí nació la maratón de 42 kilómetros y era él mismo, el apóstol, escribe en otra epístola que corramos la carrera que tenemos por delante, que nos despojemos de todo peso y que no quitemos los ojos del Cristo, que es el autor de nuestra salvación, y nos despojemos de lo que pesa. O sea, otro elemento que usa es: he acabado la carrera. Otras palabras, ya llegué a la meta, ya no tengo más que hacer, ya hice todo lo que podía hacer. Lo hice de la mejor calidad, me llevó el río en un montón de cosas, pero me levanté, me caía, me levantaba, me sacudía el polvo y seguía para adelante a hacer lo que Dios me mandó. Estaba muy claro
de lo que le dio testimonio a Agripa, se acuerda en Hechos capítulo 20 y algo, donde le dice que el Señor se le apareció y lo mandó a abrir los ojos de los que no miraban las cosas de Dios, a trasladarlos de la luz a las tinieblas, y lo mandó a proclamar la buena nueva del evangelio. O sea, sabía muy bien que era el llamado de Dios a su vida. Y dice también, y no fui rebelde a la visión celestial. Eso es lo que es un buen siervo y fiel. Ese es un tipo de persona que va a hacer todo su esfuerzo y va a poner su vida por el evangelio. Y con eso no estoy diciendo, mire, mañana deje el trabajo y vaya hacia el Amazonas a predicar. No, porque la gente a veces lo lleva a esos extremos. No, estamos en medio de un Amazonas aquí en Guatemala, hermano. Váyase a parar a la Roosevelt a las 7 de la mañana o al Puente del Incienso a las 5:30. Estamos en medio de una maraña, de una selva, y estamos rodeados de un montón de gente que tiene necesidades. O sea, redarguye, reprende, exhorta, predica la palabra. ¿Será que eso se nos ofrece a nosotros o será que eso es para los que van a otro lado? Mi hija se va dentro de un mes a China a un intercambio cristiano, pero esos son privilegios. Mi yerno acaba de estar en una obra misionera en la India. Pues qué bueno, Dios los bendiga. Pero nosotros podemos tener una obra misionera en el Petén. Ahí están los hermanos trabajando. ¿Ya se dio cuenta de eso? Eso es poner la vida por el Señor. Eso es tener agradecimiento y es una forma de saber edificar oro, plata, piedras preciosas y edificarlo sobre esa plataforma que Dios nos dio, que es Cristo Jesús. Porque vamos a dar cuenta, y no es solo porque me van a pedir cuentas, y más vale que aunque sea otro mi talento haya producido yo. No, es cosa de agradar a Dios. Fíjese cómo este siervo está tan consciente para dónde va y de qué fue lo que hizo y qué es lo que le espera. Mire qué tremendo. No está hablando, me van a dar la salvación. No, eso ya sabía que lo era desde que aceptó a Cristo y lo botó el caballo en el camino de Damasco. Ya sabía que era salvo. Lo que decía era nada más, una cosa hago, olvidándome lo que está atrás y extendiéndomelo adelante. Sigo hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús para ver si logro asir aquello por lo cual yo también fui asido. Esa era la mentalidad diaria de este varón. ¿Puedes imaginar eso, hermano? Y en el día sí atienda a hacer a su trabajo secular. O sea que tampoco estaba ni de tiempo completo, imagínense. Pero era ese corazón, era esa visión que Dios quiere poner en cada hijo de Dios, hermano. Dios quiere despertar en nosotros el fuego de poder edificar oro, plata y obras preciosas. Dios quiere despertar en el corazón de cada cristiano, porque estamos acercándonos al tiempo final y falta demasiada gente que no conoce a Cristo, hermano. Nuestro propio país se llama cristiano, pero ¿cuántos realmente habrán? Porque ahí hay que hacer una discriminación de muchas cosas. Haber nacido en un hogar donde iban a la iglesia, a cualquiera, y haber participado de algún culto, servicio en la vida, no me hace cristiano normalmente. Había un hermano evangelista que decía, hermano, si usted duerme en el garage no amanece carro. Y eso es una verdad. Hay gente que puede estar en la iglesia, pero no necesariamente está realmente. ¿Me explico? Terminemos de ver. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y un elemento fundamental, he guardado la fe. Mire qué tremendo, hermano. Hay cosas en la vida que te dan con martillo y que cualquiera diría todavía tiene fe. Fíjese el caso de Job. Job se amarró a Dios cuando le vino de todo. Se le murieron los hijos, perdió todo y para colmo una enfermedad de aquellas que se rascaba con un tiesto todo el tiempo. Y la esposa viene y le dice, ya, ¿qué esperas? Maldice a Dios y muérete. Imagínense lo que le dice la esposita a Job. Pero Job se sostuvo durante hasta todo el final de la prueba. Y eso es, he guardado la fe. Porque le digo una cosa, mi amado, algo que yo he aprendido muy, muy duro en este tiempo, es que tener fe cuando no hay problemas es muy fácil.
La fe es la que te sostiene sobre los problemas. Eso es otra cosa. Dice, he guardado la fe. Y aquí viene la conclusión. Por lo demás, ¿qué es lo que espero? Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ve cuál es el final de la vida de Pablo, hermano? La pregunta es, ¿era siervo fiel, buen siervo y fiel? En lo poco has sido fiel, te daré lo mucho. Le voy a decir, Pablo se movió en un ámbito, no recuerdo, el otro día vi el dato, cuántos kilómetros entre lo que era Samaria, lo que era Israel, cubrió todas las partes de las ciudades principales de Grecia y llegó hasta Roma. Su sueño era ir a España, no logró llegar, ahí se quedó. O sea, si lo vemos en términos geográficos, es un área grande, pero eso sí, ahí dejó iglesias, ahí dejó siervos, ahí le predicó a reyes, ahí llenó todo del evangelio. ¿Me explico? Y le digo una cosa, mi amado, hoy en día el internet y tantas cosas nos han permitido llegar hasta los confines de la tierra con la palabra, y nos ha permitido tantas facilidades que en cosa de horas nos podemos mover del otro lado del mundo y podemos llegar a muchos lugares, incluso países que estaban cerrados se han ido abriendo. Pero la cuestión es que hay 1000 formas que podemos servir a Dios, y sin ir tan lejos, a los de tu casa, a tus vecinos. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, está como a 100 y pico de kilómetros de Jerusalén, en toda Judea, era todo el territorio, y después lo abrió y dijo, y a los confines de la tierra. ¿Hay limitación? No la hay. La única limitación que tenemos se llama yo. ¿Me explico? Es que yo no puedo, es que yo no sé cantar, es que yo no sé hacer eso, es que yo apenas si entiendo la palabra, me voy a poner a compartirle. No es que a mí me da vergüenza. Esos son los yo que nos ponen y nos hacen siervo inútil y negligente. Amén. Hermano, levántese y vaya para adelante como locomotora, porque Dios está con usted y nada lo va a poder detener. Amén. Vamos a orar esta mañana. Amado Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque un día tú nos diste entendimiento y comprensión, y Señor, un día abrimos nuestro corazón y tú viniste como el Rey Salvador de nuestra vida, y nuestros nombres, Señor, hoy están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Señor, porque tú nos libraste del juicio y la ira venidera, y gracias porque pusiste sobre nuestra vida un fundamento que es tu Hijo Jesucristo. Asimismo reconocemos, Señor, la responsabilidad de esos dones que tú has entregado a la vida de cada uno de nosotros, y como dice tu palabra, según la capacidad de cada uno. Y sabemos que un día va a volver ese Señor y va a hacer cuentas con nosotros. Sabemos que un día vamos a estar en el tribunal de Cristo y vamos a dar cuenta de las obras que hayamos hecho en vida. Gracias, Señor, porque tú nos exhortas como iglesia, como pueblo santo tuyo, a que, Señor, edifiquemos oro, plata y piedras preciosas, a que multipliquemos esos dones que tú has puesto en nuestra vida, y, Señor, a que un día podamos recibir ese galardón, esa corona, un día podamos recibir de ti esa expresión de buen siervo y fiel. Gracias, Padre. Te pido por alguna persona, algún hermano que ha estado sembrando madera, heno y hojarasca, que esta palabra, Señor, redarguya su corazón y ponga esa responsabilidad, que tu iglesia crece en función de que nosotros nos movamos y hagamos lo que debemos hacer por mandato tuyo. Gracias. Bendice mis hermanos ahí en el Petén y sigue sembrando tu preciosa palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.